¿Esto es usual o es la primera vez que ocurre? Primera vez. ¡Mentira! ¡Sos un mentiroso! Carito, estamos a punto de romper un récord. ¿Cuál es? ¡Listo! Hoy les vamos a contar nuestra experiencia personal, recuerden que es personal, en el crucero Celebrity Eclipse, es decir, este crucero en el que estamos en este momento. Antes que nada, mi nombre es Mariano. Y yo soy Carolina. Somos de Buenos Aires, Argentina. Bueno, Carito, para empezar, por favor, contanos el itinerario de este crucero. Partimos desde Río de Janeiro, en Brasil, y nuestra primera parada fue en Barbados, después tuvimos Saint Kitts y después Bermuda, y terminamos en la bella New York. Exactamente. Bueno, para hablar un poquito de costos, les comentamos que este crucero a nosotros nos salió aproximadamente $1.800 con una cabina con ventana, sin propinas y sin bebidas. Después nosotros adicionamos por $900 lo que es las bebidas sin alcohol. Pero como teníamos $100 a bordo, nos salió $800. Eso significa que aproximadamente el costo total de este crucero nos salió unos $2.600. Eso es sin propinas, que como lo hemos hablado en otras oportunidades, más o menos tienen que calcular que el valor de las propinas van a sumar aproximadamente un 20% de lo que ustedes paguen del crucero. Bueno, vamos a empezar con el embarque. ¿Cómo fue el embarque, Carito? No fue muy bueno que digamos, porque tuvimos mucha espera. Tardamos 3 horas en poder ingresar y fue todo parado, haciendo fila, hasta poder entrar directamente al crucero. Esto es un tema porque siempre se tiran la batuta entre el puerto y el crucero. Entonces acá supuestamente nos dijeron del puerto que era un tema del crucero, como que el crucero no se había organizado muy bien y por eso el puerto estaba desordenado. ¿Vamos a ver el momento del embarque? Dale, vamos. Al fin vamos a ir al Celebrity Eclipse desde Río de Janeiro hasta New York. Pero todo no comenzó acá. No. Así que vemos desde el comienzo cómo fue nuestra travesía. A ver, ¿dónde? Todo comenzó en el aeropuerto Galeão, en Río de Janeiro, cuando llegamos desde Buenos Aires. Bueno, estamos esperando el Uber. Hay que ir especialmente a un lugar donde van y vienen Ubers. Son los sectores, tenés dividido por colores, como verde, violeta y naranja. En este caso nos tocó naranja. Acá fue donde casi nos estafa un conductor de Uber. Por si no vieron el episodio en donde les contamos nuestra experiencia, se lo dejamos para que lo vean y de esa manera puedan estar atentos. Pero bueno, al final llegamos al Hotel Ibis Porto Atlántico, que merece un episodio aparte. La verdad que es recomendado. Finalmente, en el día del embarque nos encontramos con Laura y Sofi, dos amigas suscriptoras con las que hicimos este increíble crucero. ¿Están ansiosas? Y pedimos otro Uber hasta el puerto. Perfecto. Equipaje, sí. Confirmar el viaje. Y ahora... ¿Poner cuánto equipaje, no? No, decía equipaje, sí. Puse nada más. Confirmando el viaje. Llega... Ah, dice que son 5 minutos, nada. Enseguida llegó el conductor, pero lamentablemente al final no pudimos viajar con él. Rodríguez Alves 10. Aeroporto que você vai? Pô, mas aí tem que ser carro grande, que o meu não dá. Ah, Finalmente decidimos ir hasta el puerto en el tranvía. Por suerte nos ayudaron Laura y Sofi. Español, comprar, sí, Dinero. continuar. ahí está. Vamos, Sofi, ¿eh? Sofi la salvadora. La salvadora, Sofi. Y la ahorita que nos dio los reales. Ahí está. No olvides la tarjeta. Ahí hay uno. Muy bien. 1, 2, 3, 4. 4 paradas. Ah, para que mejor, Ahí está. ¿no? Porque dice Pereira Reis, dice ahí. Y ahí entonces lo abro. Vos tenés que tocar. Abrir. Apriete para abrir, vamos. Ahí está. Muy bien. La verdad es que la distancia desde el hotel hacia el puerto no era mucha y nos hubiese encantado hacerla caminando, pero nos recomendaron que no lo hagamos debido a la inseguridad. Por eso les trasladamos a ustedes esta recomendación. Parada dos navios, balão. Llegamos, vamos. Apenas llegamos, nos atendieron con mucha amabilidad el personal de Celebrity y nos pusieron las etiquetas en las maletas para así poder despacharlas y poder subir al crucero. Hay algo para mejorar. ¿Qué es, Carito? Que nos den unos vasitos de agua por lo menos antes de ingresar, porque hace un calor. Exactamente. ¿Se acuerdan que en el Norwegian Star te daban vasitos de agua o de jugo? También. Pero sí. acá en el Celebrity, ¿qué pasó? No, acá hay una mesita, podrían haber puesto acá unos vasitos.
Queremos comentarles que ese día hacía un calor infernal. Igual por suerte nosotros no estuvimos mucho tiempo en el exterior del puerto, pero nos enteramos que había muchas personas que tuvieron que hacer por lo menos 1 hora de fila bajo el rayo del sol. Carito, estamos a punto de romper un récord. ¿Cuál es? El récord que más estuvimos esperando para entrar a un crucero, que fue en el Costa Fortuna. Si no lo vieron, les dejamos el episodio para que entiendan lo que le vamos a contar ahora. ¿Por qué? Porque estamos acá esperando, todavía son las 2 de la tarde, llegamos a las 12 menos 10 y seguimos acá, todavía no pasamos por migraciones. Es decir, que en breve vamos a llegar a las 3 horas de demora. Esto es algo impresionante. Pensamos que no nos iba a pasar nunca más. No, porque además por lo menos en el del Costa estábamos en un lugar sentados, bueno, no había mucha ventilación, pero acá estuvimos afuera, parados al rayo del sol, hasta que pudimos entrar a este lugar donde por lo menos hay aire, pero parados. Los talones están un poco duros. Y la espalda también. ¿Esto es usual o es la primera vez que ocurre? Primeira vez. Mentira, sos un mentiroso. Primera vez. ¿Se sabe por qué? O navio não organizou para nós, tá, gente? Nós somos terceirizados. Nós não somos do navio. Tá, Eles são do não porto. organizaram, somos do porto. Sí. A organização deles passou dessa maneira. Se lava las manos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? We're gonna get them back on board the ship. Ok. These receipts. Ok. Perfecto. Thank you. Thank you. ¿Qué te pusieron? Carly. Bueno, igual no importa. Yo soy Carly. Gran Mariano. Carol. Carol. Argentina también. Sí, gracias. Chuche. Bueno, Carito, el embarque me hizo acordar a la antesala de lo que fue el crucero Costa Fortuna, que por si no vieron el episodio de nuestra experiencia extraña en ese crucero, se los dejamos para que lo vean. Me hizo acordar a eso porque ahí también estuvimos 3 horas. El tema es que ahí fue, a ver, había calor. Sí, te iba a decir 2 cosas. Sí. Creo que había una cosa buena en el Fortuna y era que teníamos asientos. Entonces, Sí. por lo menos podías estar sentado, aunque Sí. estaba repleto, pero algún asiento ibas a encontrar. Eso no lo tenía el de Río. Claro. Pero el de Río tenía aire acondicionado, entonces por lo menos lo malo fue en la fila que hicimos antes de ingresar al puerto. Una vez que ingresamos al puerto había aire acondicionado y era como, oh, qué lindo. Pero en el de Buenos Aires no había aire acondicionado, entonces te podías sentar pero estabas muerto de calor. Y en el de Río no estaba sentado pero estaba fresco. O sea que fue una y una. Una y una. Bueno, de todas maneras, hubo un momento en el que yo le pregunté a un hombre y también dijo que no entendía qué es lo que estaba ocurriendo porque esto no era algo habitual. Así que, Carito, nuestro ingreso fue atropellado. Empezamos, no sé si vamos a decir mal, pero empezamos. Con un poco de quickie para ver cómo continuaba el viaje. Exactamente. Escriban en los comentarios y cuéntenos si a ustedes alguna vez les pasó que estuvieron esperando muchas horas para ingresar. La verdad es que, excepto en el Costa Fortuna y excepto en este caso con el Celebrity Eclipse, a nosotros nunca nos había pasado de esperar tanto para ingresar a un crucero. Pero bueno, ahora vamos a empezar con la infraestructura del barco. Muy bien. ¿Empezamos con la cabina? Vamos con la cabina. Hola. Hola. ¿Habitaciones? Acá. 3. ¿Sos argentino? Soy argentino. Sí, 3106. Del lado derecho. Todo para Todo por acá Adelante. y a la derecha. Muchas gracias. Miren qué belleza. Todos con LED azules. Ahí está Carito. Hola. Impresionante. Hermoso, hermoso. Miren esto, miren esto. No puedo creerlo, Caro. Mirá. Muy bien, empezamos muy bien. Empezamos muy bien. Vamos cambiando hacia la habitación y nos encontramos con esto. Hermoso. ¡Vamos! Vamos. 3106. 3106. Esa es nuestra habitación. Qué emoción. La que viene. Viene. Tenemos las tarjetas esperándonos. Aquí. A ver qué es esto. Dice, está cerradito. ¡Wow! Sí. Oh, se rompió. Ay, lo abriste. No quedó. Bueno, Ay, no rompes. hay que abrir a la vieja usanza. A la vieja usanza. Aquí está. No, mira. Celebrity te da la bienvenida. Oh, nos dan la bienvenida. Y nos da las 2 tarjetas. Y nos dan las tarjetas y nos dan las gracias. ¿Estamos listos? Estamos listos, capitán. A ver. Estamos a 3 cámaras. 1, 2, 3. O sea que no se puede quejar. A ver, Carito, vamos. Juntos a ver la habitación por primera vez. Oh. Wow. Es angosta y larga. No puedo creer. Tu No, comentario. está genial. Angosta y larga, como Sí. le gusta a Carito. No. No le gusta así.
Qué bueno que está. Mirá el welcome aboard. Oh. Wow. Ahí tenemos Evian. No, pero no la tomes. ¿No la tomes? No. No sé, porque nosotros tenemos el pack, pero no debe estar incluido. Me encanta. Ahí al lado de la ventanita, el señor. Muy bien, está fresco, Lari, está bien puesto el aire. Está bien. Wow, me gusta, ¿eh? Me gusta que la cama sea así, finalizada redonda. Es distinta. ¿Te gusta? Es distinta. Distinta. Como vos, distinta. Sí. Tenemos ahí un sector con un silloncito con una mesita de luz. Muy bien. Muy bien. Mesita de luz. Ahí tenemos la puerta de lo que va a ser el placar. Sí. A ver. Carito, Ya. hacenos el tour, por favor. Oh, no hay luz aquí. A Bueno, ver. no importa. Bueno, contá un poquito. Me gusta porque acá hay una bata. Ay, Dos batas. Hay dos batas. Dos batas. Ah, qué bueno, hay batas. Tenemos un espejito. Espejo. Y ahora viene la gran. Gran. ¡Wow! Wow, ¿qué? ¡Gigante! No esperábamos esto. Es muy grande, Y es muy lindo. Mirá. No lo puedo creer. Muy bien. Oh, A ver la ducha. está perfecto. No. ¡Qué bueno! Me encantó. Ay, mira Bueno, qué lindo tenés acá contá, para guardar. ¿Estos qué son? Ah, mira los vasos. Esa es Muy una bien. secadora eléctrica. Todo lugar de guardado. Ujú. Muy bien. A ver, mira, ver, tenemos el shampoo, acondicionador y para bañarse, el shower gel. Sí. Tenemos acá las canillas. Las canillas. Tenemos el regulador de temperatura. Regulador. Y, supongo, a ver, porque son dos. Bueno, ya veremos. Carito, después. te hago una pregunta. ¿Dónde está para colgar la ropa? ¿Dónde está? No, es esto. Eso es para colgar la ropa. O sea que no hay el tender que hay en No otras hay embarcaciones. tender, pero puedo decir que no haya Podés tender vivir igual. y que haya un colgadero. No me molesta, no me No te molesta. molesta. No. Che, está buenísimo. Mirá los cajoncillos. Hermoso. El inodoriño. Oh, una llave. Hello, once again, ladies and gentlemen, and welcome to the Celebrity Clips. We'd like to thank you, all of those guests who have already completed the mandatory guest safety briefing. We improved this process to make it quicker and easier than even before. All you need to do is to make sure you are connected to the Eclipse Guest Wi-Fi to use or download the Celebrity app free of charge. Once inside the app, select the safety icon and watch the life jacket demonstration video. Once you have watched this video, you need to proceed to your assigned assembling station, Bien. all of which are now open and awaiting for you. Ah, Bien. lo puedes hacer You ya. find the location of your assigned assembling station on the Celebrity app, on the back of your stateroom door, or in a large print on your C-Pass card. For guests who do not watch the life jacket demonstration No video on viajan. the Celebrity app, you'll be given a live presentation when you reach No. your assigned assembling No, station. live presentation no. Miren qué interesante la ventana del crucero. Es de doble vidrio. No sé si ustedes se acuerdan, pero en el episodio del MSC Armonía les comentábamos que la ventana de la cabina no tenía doble vidrio, lo cual es malo porque se escucha mucho y además hace que la climatización no sea tan buena. Sin embargo, esta es de doble vidrio, casi no se escucha nada y está muy buena. Fíjense que acá tienen dos enchufes de patas paralelas. Acá hay un enchufe que vendría a ser europeo, así que está bastante bien. No hay USB por lo que veo. Carito, ¿nos mostrás la caja de seguridad, por favor? La caja de seguridad es enorme, la verdad, enorme. Recomendación: antes de irse, saquen bien todo lo que haya en la caja de seguridad, no se olviden de nada. Bueno, Carito, ¿qué te pareció la cabina? Para mí está 10 puntos. Espectacular. Es espectacular todo, como siempre decimos en todos los cruceros que hemos estado, es comodísima la cama, las almohadas y las sabanitas que te acarician, que son de muy buena calidad. La verdad es que tiene un muy buen tamaño, Sí. Muy bien la tele, tiene canales para ver de todo, desde documentales hasta noticias, deportes, películas, canal para niños y toda la información del crucero. Exactamente, no nos ¿qué más? pasó como en el MSC Armonía,
que estuvimos navegando, por si no vieron el episodio, se lo dejamos para que lo vean, porque estuvimos navegando 26 días fueron y no teníamos un canal. No, era horrible. Porque está bien, obviamente cuando uno dice, bueno, tienes un montón de cosas para hacer en el día en el crucero, pero a uno le gusta estar un poco informado. Entonces, por ejemplo, ahora cuando nos levantamos, ponemos la tele, vemos por dónde estamos, qué temperatura hace, nos informamos un poco de cómo está el mundo, entonces pones el canal de noticias. Antes de dormir nos gusta poner una película, entonces es como que te vas durmiendo tranquilamente con la película. Y eso en el Armonía no estaba, pero en este sí. Exactamente, otra de las cosas buenas fue el baño, estaba muy bueno. Muy bien, es muy amplio y muy lindo, está decorado muy lindo. Muy lindo, la verdad que sí. Bueno, continuando con la infraestructura general, quiero que me digas qué te pareció, si te gustó la decoración, cómo está todo conservado. ¿Todo aprobado? Todo 10 puntos. Bien, bien. Está muy lindo, muy cuidado y en todo momento están haciendo los retoques, están siempre pintando, limpiando, mejorando. Por ejemplo, ahora como pueden ver estamos en el área del césped y están también siempre rellenando las partes que están sequitas, les van poniendo nuevos injertos. La verdad es que me parece que no hay nada que pueda haber que no me guste. Pero bueno, vamos a verlo más adelante si hay algo que no nos gusta. Pero para mí está todo perfecto. ¿Vos? Espectacular, yo opino lo mismo. Bueno, Carito, vamos a conocer la pileta del Celebrity. ¿Pileta o piscina o alberca? Exacto. ¿Ibas a decir alberca también? Toallas. Qué lindas toallitas, mirá qué lindas. Tiene la X. Las toallitas. Wow. Qué maravilla, mirá. Mirá qué lindo, qué tranquilo. Muy tranquilo, ¿no? Sí. ¿Nada que ver con otros barcos? No, está re tranquilo el lugar por todos lados. Está genial. Qué olor a pescado. Mi culpa no es, Carito. No, pero vos reconocí que es rico. Es rico, a mí no pescado me rico. gusta, pero se siente sabroso el olor. Mirá Sí. las camitas, qué No, lindo esta es cómo está la hermosa. gente, No, las puedo creer. camitas. Otra de las cosas buenas del Celebrity Eclipse es que tienen estos camastros. Están buenísimos, ¿no, Caro? Están buenísimos, son muy cómodos y estás como medio reparadito del viento y de la visual de la gente. Y también a veces te repara un poco del sol, dependiendo de por dónde anda. Pero la verdad es que esto no lo vimos nunca en ningún otro crucero. Nosotros no lo vimos en ningún crucero. Escriban en los comentarios si alguna vez en algún crucero ustedes vieron esta clase de camastros. Miren qué interesante lo que dice este cartel. Básicamente lo que dice es que si vos te vas más de 30 minutos, van a agarrar tus cosas y van a llevarlas a Lost and Found. Es decir, al lugar donde la gente lleva las cosas que encuentra tiradas, por ejemplo, en el suelo o donde sea, para que uno posteriormente pueda ir y las pueda recuperar. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que nunca te podés ir por mucho tiempo pretendiendo que tengas la misma tumbona o reposera a tu regreso. Entonces, de esa manera es todo mucho más democrático. Mira lo que me encontré, con una cama gigante. Para acostarse aquí. No lo puedo creer. Wow. ¿Te acomodo? Sí. Está genial, ¿no? Sí, te quedas acá durmiendo un buen rato. Es muy cómodo. Además es grande, entonces pueden entrar dos personas tranquilamente, se hacen una siestita acá Mirando el mar. y pueden mirar el mar y dormir. Esto de pago sí lo hemos visto, pero nunca. Bueno, esto está incluido. También las piletas, hay algo que tienen de bueno, que hay una techada cerrada, que eso no está en todos los barcos. Eso está genial porque además nos sorprendió que la pileta techada es cálida el agua, muy calentita. Sí, está a la temperatura justa, como siempre decimos que es lo ideal, así están las piletas. También Exacto. la de afuera también está... Está climatizada, pero no menos. tanto, exacto, Sí. no tanto. Está Y un poquito apenas para que no sea tan fría y digamos que con el paso del día, con el sol, se va calentando un poquito más. Y después con respecto a los hidros, hay 4 hidros Afuera. en la parte de afuera, en la parte de adentro hay 2, pero son enormes porque esos 2 son para 8 o para 12, no sé, pero para muchos. Sí. Y después los 4 de afuera son para 6 personas cada uno. Y la verdad es que no nos pasó como en el MSC Armonía, en donde había una persona con un cronómetro y decía, te tenés que ir. ¡Te tenés que ir! Sos libre de meterte al hidro que vos quieras el tiempo que quieras, gente, como debe ser. Claro, Carito en el MSC Armonía no se metió en el hidro directamente, no, fue terrible. Así que bueno, bien por ahí. Miren lo que es esto, estamos solitos en el hidro, con nuestros traguitos. Impresionante. Salud.
¿Dónde estamos? Estamos probando la piscina interna y está deliciosa, a una temperatura espectacular el agua y acá adentro está climatizado también, entonces no está esa humedad terrible que está haciendo afuera y está muy tranquilo. Nos gustó muchísimo. Me gustó muchísimo y además hay una musiquita muy tranquila, es un ambiente relajado, así que la verdad sorprendido porque esto no lo tenemos en ningún crucero. No. No, para mí esos son todos paneles solares. ¿Está linda, Caro? Está hermosa y es bajita. Ah, mira, No es profunda. es re bajita. Mirá vos, son las dos bajitas. Está climatizada. Lo que pasa que no está calentita, está tibia. Bueno, pasa que nosotros venimos de adentro, que está el aire a todo trapo, entonces tenés como un poco de frío. Pero yo creo que si estás un rato acá afuera con el solcito, sí, eso está bueno. Bueno, a ver, voy para abajo, Está linda. Los carteles dicen 1,76 m, cuando en realidad yo mido 1,74 m y si el agua estuviera a este nivel, estaría arriba de mi cabeza y eso no está pasando. Entonces es algo como inentendible los metros que dicen acá. Y no entendemos muy bien en qué se basan esos metros. Bueno, esto es algo muy curioso que nunca vimos, porque ya nos estamos yendo después de una fiesta, la fiesta de Blanco. Sí. ¿Y qué es lo que hay atrás? Está la pileta habilitada para que te metas en cualquier horario. Nos pareció raro que no tenían redes. Dijimos, ¿será que se puede meter? Y sí, se puede meter. Hay gente metida en este momento. Es clarísimo. Miren, el hidro también se puede usar a la noche. Impresionante. Bueno, una de las cosas maravillosas del Celebrity Eclipse, ¿cuál es? Miren dónde podés desayunar o almorzar o cenar. Es hermoso, tenés atrás del barco un montón de mesitas y podés ver la estela y todo el mar hermosísimo. Tenés una parte que está techada y otra que está como estamos nosotros, que te da el solcito. ¿Sabes? En realidad, esto lo habíamos vivido en el Norwegian Sun. Exacto. Y después en ningún otro crucero. En ningún otro estaba de la misma manera, o sea que era así un lugar con mesitas y totalmente al descubierto. Exactamente, en el MSC Armonía había una parte, pero era como un pasillito angosto. Sí, no. Era otra cosa. Nada que ver. Espectacular. Miren qué bueno esto, como marca por dónde vas, en qué piso, parece el subte, ¿no, Garito? Sí, te va diciendo que hay en cada piso. Miren, ahora que no hay nadie, quiero mostrarles el baño, qué lindo que es. El baño de caballeros, por supuesto. Miren qué buen gusto. Los espejos, todos con LED. Los mijitorios. Es muy lindo. Y acá tiene cada migitorio una leyenda diferente. Muy gracioso. Otra cosa genial es que te dan toallitas para secarte y después las toallitas las depositas ahí. Y el agua que sale es tibia. Estamos en el bar y miren esto, qué curioso, Carito, esto es increíble, nunca vimos algo así. ¿Qué tiene el bar? ¿Qué es esto? Hielo, hay hielo y a alguien se le quedó atascada la mano ahí, no sé, terrible. A ver. Todo frío. A ver. Ay, qué lindo. Ay, Qué no, lindo. escribís como Ay, un no. nene. Ay, no, ¿sos un niño? Oh. ¿Sos un niño adulto? Vamos a ver si hay libros en español y de qué hay. Y ahora hay que hablar bajito. Carito, hay que hablar bajito. Sí, bueno, estos son todos en inglés. Igual si veo alguno que me interese. A ver, me gustan cuando son viejitos. ¿Qué es esto? Oh, A Distant Tomorrow. Oh my goodness. Me encantan los separadores. Mira de lo la que tenés X. acá. ¿Qué? Para vos. Ah, es la Lumix LX5. Guía de Panasonic Lumix Un poquito LX5. vieja, pero bien. Oh. Ay, no. Lumixias. Oh. Ay, qué lindo. Arte de naturaleza. Ay, esto me gusta acá, pero es muy grande, lo tengo que ver acá nada más. Claro, acá no se puede llevar. Mira qué bonito. Buenos Aires, mira. Más allá del espejo, reflexiones sobre la muerte y la vida. Oh. Es chiquitito. Sí. Pero encontraste uno Mira, que es importante. de Henry Newell, un sacerdote, psicólogo, director espiritual.
Mientras no me quiera convencer de nada, puede ser leído. Si empieza a querer hablar de algo de convencimiento, se devuelve a No te gusta. Narra la experiencia espiritual de un accidente que sufrí hace algún tiempo. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta el drama vos? Sí. A mí todo lo que sea con Hay que catástrofes me gusta. Así que lo voy a llevar. Algunos centímetros más tarde. ¿Encontraste algo? Sí, encontré algo mejor. Lo lamento, señor Henry, pero no lo voy a leer ahora. Voy a llevar este que dice: Sara no se lo pensó 2 veces. Un coche acababa de tener un aparatoso accidente justo delante de la casa y ella corrió a auxiliar a los ocupantes. Lo malo era que aquella tormenta se habían quedado sin luz y sin teléfono. Oh. Chan, chan, chan. Vamos a ver. No había teléfonos celulares. Esto en es ese muy momento. gracioso. Mira qué es esto. Bueno, Carito, vamos a ponerle punto del 1 al 10 a la infraestructura. ¿Cuánto le das? Creo que es obvio porque creo que ya lo dije en un momento. Un 10. Muy ¿Y bien, vos? Carito. Y yo, un 10, señorita. Coincidimos. Bueno, ahora vamos a hablar de los servicios, ¿sí? ¿Qué te pareció el servicio en general? Para mí, perfecto. No hay nada que decir negativo. ¿Para vos? Para mí también, sí ocurría un poco que a veces son un poquito estructurados y uno le pedía sin arroz y bueno, venía con arroz, esas, pero la verdad son pavadas, porque me hace acordar como antes, al menos en Argentina, en McDonald's, uno le decía, quiero la hamburguesa sin queso y se agarraban la cabeza y decían, no, ¿cómo hacemos sin queso una hamburguesa? Sí. No, bueno, un poquito estructurados Son en un poco general. estructurados. Es como que tenés que explicarle bien hasta como que puedan salir de su rutina y de su estructura y decir, ah, bueno, se puede sacar esto, es verdad, bueno, lo hacemos. Y a veces pues se olvidan. Porque por ahí le decís, dame un vaso sin hielo y es como, no, ¿cómo sin hielo? Sí, no, hielo, bueno, y ven y te trae el hielo y vos decís, de pasa. Pero son detalles. Son detalles, sí, no pasa Bueno, y también hay que decir, si comparamos, que en el MSC Armonía, tal como somos justos y le damos por un lado mal, por otro lado bien, digamos que la atención del MSC Armonía, si bien era tan buena como esta, tal vez era un poquito más cálida, ¿no? Es como que realmente los que te atendían eran muy cálidos. Sí, yo creo que era más libre y por ahí tienen una conexión más directa con el público y en cambio acá es esto que decimos, que es muy la estructura, es como muy bajada de línea de esto es así, así y así. Y como que les cuesta salir de eso, son muy estructurados. Sí, pero aún así espectacular. Bueno, nos dieron toallas frescas para ponerse en la cabecita, lo cual está muy bueno. Miren ahí cómo están repartiendo. Espectacular. Son pocos los cruceros en los que está incluido el helado. Pero sí, nunca vimos en un crucero que te acerquen el helado en la piscina. La verdad es que nos pareció un gesto fabuloso y además el helado estaba riquísimo. Acabamos de llegar de cenar con nuestros amigos, entramos a la habitación y ¿qué vemos? Ay, nos encontramos con algo muy bonito, un detalle súper, para nosotros por lo menos, y es que mañana es nuestro día en la playa y nos dejaron listas las toallitas para que nos llevemos y podamos hacer uso de ellas en la misma. Eso nos gusta, son pequeños detalles, pero ya te dejan en la cama las toallas y te dicen que te las podés llevar. Buenísimo. Hello, thank you. Oh, water. Thank you very much. Carito, espectacular. Esto es, señores. Esto es servicio. Muy bien, Celebrity. Agüita y toallitas heladas. Hermoso. Bueno, dentro del servicio, ¿podemos incluir el café al vacío? Obviamente también lo podemos incluir, si bien el café y el té está dentro de los paquetes o lo tenés que pagar aparte si no tenés el paquete. Pero sí, si no tenés el paquete puedes acceder a todas las cositas ricas que tenés ahí durante el desayuno y durante el día. El servicio de 10. Siempre con una sonrisa, te atienden muy bien y te preparan las cosas deliciosamente. Bueno, vamos a ver el café al vacío. Vamos a ver. Estamos en café al vacío. Que es algo así como si fuera un Starbucks de acá de Celebrity. Y si tenés el paquete de bebidas, cualquier paquete de bebidas está incluido todos los cafés y tés especializados. Mira, vos si te pedís tu cafecito o tu té, te podés pedir cualquiera de estas tortas o galletitas que están acá. Vamos a verlas en detalle para que sepan qué es lo que te puedes pedir. Bueno, quédense tranquilos que hay gluten free. Todo lo que está acá arriba es gluten free. Tenés, mira, un cappuccino cake. Es muy rico. Son de estos chiquititos. Y si querés un poco más grande, acá tenés la torta de raspberry.
Qué rico. Y también tenés unos cuadraditos muy chiquititos que se los ven muy apetitosos, que se llama Black Forest Cake. Qué rico. Y aparte está todo en trocitos chiquititos. Muy rico, se lo ve apetitoso totalmente. Bueno, y acá abajo ya viene la tarta de duraznos. Sí. De strawberry con chocolate. Una tarta de frutas, mirá qué rica que se ve. Sí. Y también hay porciones chiquititas si querés, por ejemplo, de lemon. Claro. Después tenés, mira, la red velvet. Qué rico. Y tenés un cupcake de mango. De mango, mira. Y si no, también tenés un muffin de zanahoria. Qué bárbaro. Mirá este, qué interesante. Es de matcha. Y mirá estos, hola, se llaman, vos los podés Coffee pronunciar. Eclair. Ahí tenés. Coffee Eclair. Y si no, tenés las clásicas galletitas. Acá de Galletita. macadamia, de oatmeal, de peanut butter. Y estas son gluten free. Gluten free. Un muffin o una cookie. Miren la ternura de esto. Este es el saquito de té. Es un triángulo adentro con todas las hebras. En este caso me pedí uno de blueberry. Es muy lindo. Bueno, ahora del 1 al 10, hablemos del servicio. ¿Cuánto le das? 10. ¿Y usted? Muy bien, yo también 10, otra vez hemos coincidido. Bueno, Carito, ahora vamos a hablar de las fiestas del Celebrity. ¿Qué opiniones encontradas tenemos? Sí, teníamos al principio como una opinión como que decíamos, me parece que este no va a ser muy festivo, pero Sí. la verdad es que después se encaminó bastante encaminó, bien, se porque encaminó. dijimos, estuvo bien, para nosotros creo Sí. que estuvo muy bien, estuvo en su justa medida, ¿no es cierto? Exactamente, sí, opino lo mismo. O sea, en realidad hubo dos fiestas espectaculares que fueron cuando nos pusieron los auriculares, la fiesta silenciosa, que bueno, vamos a mostrarles un poco, ¿querés? Dale. Me divierte mucho ver a la gente cantando y bailando. Y además es lo que a mí me gusta, cuando hacen ruido con los pies. Bueno, ahí vienen. Este viaje sin final. Nuestro canal es tu destino, tu lugar especial. Suscribirte sin dudarlo, con pasión y sin igual. ¡Listo! Ella quiere su rumba. Caro y Marian de turistas que invitan este viaje sin final. Nuestro canal es tu destino, un lugar especial. Suscribirte sin dudarlo, con pasión y sin igual. Y la otra fiesta que nos encantó a pesar de la poca gente que había fue la fiesta de blanco o White Party. Pero lamentablemente junto a Silent Party o Fiesta Silenciosa que acabamos de ver fueron las dos únicas fiestas temáticas. Después, por otra parte, es un barco que si uno quiere tranquilidad la tiene y es más que nada, ¿podemos decir que es mitad-mitad? Yo creo que es mitad y mitad, sí, porque tiene muchas áreas donde se distribuye todo el tipo de personas de lo que quieren, ¿entendés? O sea, por ejemplo, en otros barcos nos ha pasado que la parte del área de la pileta es como que está muy concentrado, que es fiesta y está todo el tiempo pum, 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 Sí. pum. Y acá no, o sea, como que encuentran un equilibrio. Un muy equilibrio. bueno, ¿entendés? En MSC y Costa es fiesta todo el tiempo. Y si nos vamos al otro extremo, en Princess, que por si ustedes no vieron el episodio en donde les contamos nuestra experiencia en el Princess Coral, que fue el barco Coral, se los dejamos para que lo vean, en donde la verdad es que las fiestas eran nulas. Exacto. Era un barco para descansar, tranquilito. Sí, para mirar el mar con un traguito todo el día, era ese. Este, en cambio, tenés para irme echando con otras cosas. Exactamente, y nos sorprendió una noche increíble
increíble que estábamos camino al camarote y de repente vimos una fiesta impresionante y bueno, empezamos a bailar y la gente estaba pero como loca. En los ascensores estaban unas señoras haciendo unas cosas, otros señores otras. Era como competencia de ver quién hacía su destreza mejor, subiendo y bajando los ascensores transparentes y ahí la lentada. La bizarreada más grande, como diríamos. Podemos verlo un poco también, ¿eh? ¿Vamos a verlo? Dale. Ahí aplaude todo. Yeah. No hay quien lo resista, bailamos en el ascensor, la locura está a la vista. Fiesta en el eclipse, pura algarabía, carro y magia descontrolados, viva la alegría. Un señor gordito se sacó la camiseta, su panza al aire, una escena muy completa. En los ascensores no paraban de bailar, una mujer flexible con su pierna en la pared. Todos fascinados, nadie podía creer. Fiesta en el eclipse, no hay quien lo resista. Bailamos en el ascensor, la locura está a la vista. Fiesta en el eclipse, pura algarabía, carnaval descontrolados, viva la alegría. Carito, del 1 al 10, ¿cuánto le damos a las fiestas? Ahí es difícil, porque dije que encontramos el equilibrio. Pero por ahí había algunas cositas que le podíamos dar una vuelta de tuerca, así que vamos a ponerle de mi parte un 9. Pero señorita, hemos coincidido una vez más, 9, pero estamos coincidiendo en todo. Ay, qué barbaridad. No es tan usual esto, pero bueno. No. Vamos a ver si en la parte 2 seguimos coincidiendo. Vamos a ver. Bueno, hemos llegado al final de esta primera parte, Carito. Pero en la segunda parte vamos a hablar de espectáculos. También vamos a hablar de las comidas y las bebidas. También vamos a hacer algunas entrevistas a pasajeros a ver ellos cómo vieron al crucero. Y también vamos a comentar lo bueno y lo malo sobre el crucero. ¿Ustedes alguna vez vinieron a Celebrity? ¿Les gustaría venir? Escriban en los comentarios. Queremos agradecerles por habernos acompañado. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Qué bueno te casar. ¿Sí o no? No, está tardando. Sofi está tardando. ¡Corto! Sofi. Puñito. Adiós, habitacioncita. Cruzando mares bajo el sol, desde Río hasta Nueva York. Caro y Marian con sueños de navegar en el eclipse, acariciando el mar. Bailamos con el viento, abrazando el cielo, en un crucero lleno de sueños, de magia y anhelos. El puerto de Brasil nos vio zarpar, con promesas de aventura, sin deseo de más. Las olas susurraban secretos sin fin, en cada fiesta un nuevo latir. Caro y María en el mar azul. La vida es un crucero, un viaje sin igual. Silent party, white party, risas sin parar. Suscríbete al canal, ven a disfrutar. En el eclipse nuestros corazones latieron fuerte sin cesar. Risas en la cubierta, estrellas en el cielo, caminos de agua, un viaje sin crecer. En la silent party, el mundo en silencio, nuestros cuerpos hablan en un ritmo intenso. La white party brilló como la luna llena. Y en la fiesta improvisada, la alegría se presentaba. Caro y María en el mar azul. La vida es un crucero, un viaje sin igual. Silent party, white party.
corazones latieron fuerte sin cesar. Las opiniones expresadas en este episodio son totalmente personales y honestas. Nuestro viaje fue posible gracias a Organ Food. Este episodio no está patrocinado ni tenemos ninguna relación con la naviera Celebrity ni con Organ Food. Sin embargo, nos encantaría poder ayudarles a cumplir su sueño de hacer un crucero. Los invitamos a escribirnos a caroymarian de turistas@gmail.com.